Hola a todos nuestros clientes y amigos, con el compromiso que Mora Rocha Abogados tiene con sus clientes de siempre mantenerlos informados y asesorarlos de forma integral, estudiaremos en esta ocasión eh, la posibilidad de pergeñar un plan para continuar con la regulación de subcontratación dentro del marco de la nueva Ley Federal del Trabajo y las consecuentes reformas fiscales en este nuevo orden para la subcontratación. Si bien es cierto, con esta reforma de la subcontratación, en el artículo 13 prohíben el outsourcing simple. ¿Qué es el outsourcing simple? En el artículo 12 y 13 prohíben el outsourcing simple, que es lisa y llanamente cuando un contratista contrata trabajadores propios, les proporciona la relación de trabajo, pero los manda a trabajar, manda a que los servicios sean en beneficio de un tercero. Eso ya quedó totalmente prohibido, sin una justificación realmente especializada. Sin embargo, el artículo 13, la referida reforma laboral, en caso de ser aprobada, permitirá, en su primer párrafo, dice los servicios de subcontratación sumamente especializados, aquellos que no invaden la esfera de actividades ni del objeto social, como son las que ya conocemos, de seguridad privada. Bueno, pues, si la empresa se dedica a hacer galletas de osito, bueno, la seguridad privada no es el core business, no es el núcleo de la actividad, no es la actividad preponderante ni esencial de que habla la ley, ¿verdad? Así como los servicios de limpieza tal vez, o los de comedor industrial. Y podríamos seguir con contratos de mantenimiento y otras actividades que no invaden dicha esfera. Pero nos preguntamos qué pasará con los grupos empresariales que tienen el famoso insourcing, que son aquellas empresas que tienen otras empresas especializadas para ciertas actividades, que tienen esta estratificación de empresas dentro de su grupo para seguir operando. Se les permitirá a estos grupos empresariales seguir laborando a través de esta reforma laboral y de paso se ha dicho fiscal de la subcontratación. Bueno, pues consideramos en esta firma Mora Rocha Abogados, a través de un artículo que promueve el licenciado José Manuel Mora Rocha, nuestro socio fundador y director general actualmente, haber influido en esta reforma, pues el mismo artículo 3 en su segundo párrafo establece que serán permitidas, ¿verdad?, las obras especializadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, así como previo, algunas semanas previas a que se publicara este texto, el licenciado Mora Rocha, en esta revista de marzo de 2021, publicó este artículo donde habla de servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial. Y aparentemente esta parte la toma la reforma a la subcontratación, cuyo texto que se había compartido o se había difundido en diciembre no lo contemplaba hasta que posteriormente se publicara este artículo y un par de semanas después se llevó esta parte. El artículo 13, segundo párrafo de este texto que se propone para la reforma laboral y de paso sea dicho fiscal, permitirá el trabajo entre empresas, la subcontratación entre empresas de un mismo grupo, siempre y cuando sean especializadas.
de las muchas lecciones de vida que recibí de mi mentor, el licenciado José Manuel Mora, me enseñaba esta frase de Ortega y Gasset desde muy pequeño. Los hombres como las instituciones fracasan en la vida porque no saben quiénes son, dónde están, hacia dónde van, o porque sabiéndolo no ponen los medios para lograrlo. En Mora Rocha Abogados estamos comprometidos con nuestros clientes para definirles cuál es su situación legal actual, dónde están parados, hacia dónde deben de llevar su negocio, y les proporcionamos los medios y la instrumentación necesaria para lograrlo. Bien, es el momento que las empresas de este país, chicas, medianas, grandes, cualquiera, debe de preguntarse dónde está en el marco de la subcontratación y hacia dónde se tienen que dirigir, si tienen que hacer cambios. ¿Y esto cómo lo realizará? Haciendo una evaluación profunda de su estructura corporativa. Oye, ¿qué empresas tenemos? ¿A qué se dedican esas empresas? Revisar los objetos sociales. ¿Cuál es la actividad preponderante o especializada de cada una? ¿Qué servicios estoy permitido para prestar en base a mi objeto social y a la información fiscal que he dado a las autoridades fiscales? ¿Y qué servicios se me permitirán recibir que no invadan la esfera de mi actividad preponderante, declarada o determinada en mi objeto social o en los contratos que hayan quedado registrados ante autoridades? Revisando las estructuras orgánicas, cómo van a interactuar estas empresas entre sí. La parte financiera y fiscalmente hablando es muy delicada y se debe hacer un análisis profundo de qué actividades comerciales justifican las operaciones financieras, entre ellas revisando el financiamiento y también, dicho sea de paso, las plantillas de personal que poseen cada uno, porque también los trabajadores que tiene cada empresa va a determinar la simulación o no simulación de una actividad. Es decir, si yo tengo supuestamente una empresa de seguridad privada y le estoy proporcionando a mi cliente recepcionistas, edecanes, diciendo, bueno, es que mi objeto social es tan amplio que también puedo atender esas otras actividades. Pues dejará de ser una empresa especializada y evidentemente correrá las sanciones que son altísimas en materia de trabajo, pero sobre todo que son súper riesgosas en materia fiscal. Más allá de la deducibilidad del impuesto sobre la renta y de la acreditación para efectos del IVA, también existirá la declaración de operaciones simuladas. En fin, una serie de delitos que pueden derivar en la elusión fiscal. Además de la revisión del insourcing, les sugerimos que también revisen a sus proveedores en exactamente los mismos puntos que vamos a vigilar o que vamos a planear para nuestro insourcing. También las actividades de proveedores externos habrá que revisarlas. Sobre todo porque desde hace 2 años las inspecciones del trabajo han tratado de encuadrar a cualquier tipo de proveedores como subcontratación, cuando no cumplen los requisitos ni los elementos que la ley, ni la anterior, que era la definición de subcontratación del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ni la nueva, que es la prevista en el artículo 12 y 13 de la nueva Ley Federal del Trabajo que se pretende en esta reforma, no encuadran. Y no es necesario que cualquier proveedor que nos proporcione un servicio tenga que ser calificado como subcontratación. Hay que cuidar mucho eso porque las obligaciones que hay que cumplir en materia de subcontratación son muchas y las sanciones son tremendas. Incluso la autoridad fiscal, refiriéndonos al SAT específicamente,
ha hecho declaraciones en prensa que dicen que ellos, una vez publicada la reforma, no van a esperar ningún término de 3 meses para empezar a revisar y ejercer sus facultades de revisión y sorprender a aquellas empresas que no cumplan las disposiciones nuevas en materia de la nueva definición de la nueva subcontratación laboral. Le llamo yo la subcontratación 2.0. Esto provocará hacer necesariamente reingeniería de su organización, de sus procesos, de sus plantillas de trabajadores. Para ajustar su desempeño al nuevo marco de la legalidad va a haber que hacer cambios y tenemos que estar dispuestos a modificar las cosas que sean necesarias con la finalidad de poder seguir operando cada uno su negocio. Si no lo hacemos, o la empresa insiste en negarse, como lo ha hecho en todas las reformas anteriores del 2009 a la fecha, ignorando obligaciones como CIPRES, como CIRESO, como las de la ley al trabajo, como el aplicativo informático que tuvo una muy corta vigencia y diversas disposiciones de la miscelánea fiscal o las del IVA o las de la Ciudad de México en materia de subcontratación que son más recientes. Muchas empresas se dedicaron a ignorarlas y esperar que no pasara nada. En este caso, las consecuencias de no hacer las indicaciones que marca la ley, de hacer caso omiso de los nuevos lineamientos y las nuevas plantillas de información que se deben de llenar en diversos portales, o en su caso, hacerlo de forma distinta a lo que establece o parcial de lo que establece el nuevo orden para el outsourcing, tendrán fuertes consecuencias en materia no solo laboral, no solo con sanciones administrativas y sus accesorios que se generarán, sino con la comisión o el encuadramiento, la tipificación de conductas delictivas por parte de la empresa. Es por ello que consideramos de forma inminente que se elabore un plan de forma inmediata en su organización. De los diversos consejos y observaciones que hay en la doctrina acerca de la reingeniería organizacional, Fayol atribuye la reingeniería a las unidades de mando, de autoridad, que hay interés por la parte subordinada, nos habla de órdenes y jerarquías dentro de la organización para que se pueda llevar a cabo. Por su parte, Jerry Harbour define la reingeniería como el proceso de planear y controlar el cambio. Es decir, ya que se hayan definido el plan de todas las actividades necesarias para hacer este cambio, habrá que controlar la ejecución de las mismas, aterrizando quién hará o realizará dichas actividades. Todas tendientes a aumentar la capacidad de compartir, rediseñar y reposicionar a la empresa, en este caso específico de la subcontratación, en un nuevo orden legal de la subcontratación. Bien, los objetivos de la reingeniería en ese orden de ideas serán racionalizar las operaciones. Es decir, oye, es ilógico que si tú eres una empresa empacadora, estés haciendo labores de limpieza del producto o estés haciendo labores de marketing y promoción cuando tú eres una empresa que se dedica a el enlatado de productos al alto vacío.
Entonces debemos de ser racionales con todas las operaciones entre empresas. Reducir los costos es algo que buscará la reingeniería, sobre todo no solo de sanciones, sino de los cambios de empresas que se tengan que hacer, hacerlo siempre considerando el nuevo costo fiscal y laboral de dichos movimientos. Mejorar la calidad, que no se pierda, sino que se mejore esa calidad con que viene distinguiendo la marca que ustedes representan. Incrementar los ingresos, evidentemente, al controlar los costos, será una consecuencia. Redistribución de la fuerza de trabajo, que sean lógicas las posiciones o los puestos de los trabajadores de la plantilla con la actividad que se haya declarado ante las autoridades fiscales y en los objetos sociales y en los objetos de los contratos que estas mismas empresas celebren. El objetivo de este plan es adecuar la empresa o las operaciones de la empresa o de las empresas del grupo al nuevo marco legal que tiene un sinfín de obligaciones que hay que dominar, hay que aprender a ejecutar y que hay que estar revisando sus actualizaciones para no caer en ilegalidades, pues hay que decirlo en este país, las obligaciones fiscales a veces las hacen de forma tan confusa para que el contribuyente tienda al error y poderlo sancionar. Bien, el alcance de esto se remite a actividades que las empresas se han negado rotundamente a hacer en los últimos por lo menos 20 años, que bajo nuestro consejo siempre ha sido terminar o extinguir todos esos contratos cuyos objetos sociales son irrisibles, porque o no existen en el derecho mexicano, o porque de existir son irracionales, o porque invaden la esfera de actividades de la empresa beneficiaria. Entonces, debemos de acabar con esos contratos y hacer nuevos contratos con objetos que sean compatibles con los objetos sociales de cada empresa y vigilar que dichos objetos sociales, tanto de la empresa beneficiaria como de la empresa proveedora del servicio especializado, sean totalmente distintos, que el objeto de una no invada la esfera de actividades de la otra. Eso es muy importante. Y además, ver que dichos objetos, tanto de los contratos como de las actividades de las empresas, coincidan con toda la información que se declara a las autoridades fiscales, como el SAT. Cuando voy y hago mi modificación de objeto social, tengo que informarlo en el SAT y decir cuáles son mis actividades, incluso en porcentajes nos pide. Ante el Seguro Social, cuando me doy de alta en el riesgo de trabajo o en el Infonavit, me piden que acredite y que diga cuáles son mis actividades. Ante la Secretaría de Trabajo, ante las autoridades ecológicas, ante las autoridades de seguridad y en general ante cualquier otra autoridad local o federal en su ámbito, habrá que ser congruentes con las declaraciones que hagamos de nuestras actividades para que coincidan con los contratos, las facturaciones, las operaciones financieras que se practiquen y evidentemente con la objeto social que haya en nuestra constitución de empresa. Los responsables involucrados, como veíamos que decía Fayette, deben de ser las personas facultadas para tomar estas decisiones. Se tiene que involucrar la dirección general, porque van a ser cambios profundos. Las direcciones financieras, fiscales, contables. No se diga recursos humanos, porque debe estar involucrada con toda la operación de las 7 obligaciones que
se desatarán con esta nueva reforma laboral y vuelvo a mencionar fiscal también. Estas 7 obligaciones las pueden consultar en el artículo donde hacemos las observaciones generales al texto de reforma propuesto y expresamos, ubicamos y fundamentamos las 7 obligaciones que deberán de cumplirse en materia de subcontratación a partir de que esto sea aprobado. Los asesores fiscales, también abogados, laboralista y corporativo, deberán de acudir, sus asesores legales y cualquier otra persona que esté involucrada en la operación o en la nueva operación que se planee hacer con estas empresas de un mismo grupo que prestarán servicios especializados entre sí. Deberán de organizar la información de las empresas de un mismo grupo que interactuarán entre sí con servicios especializados. Y si es posible, esquematizar el funcionamiento de dichas empresas y de las operaciones que realizarán entre sí, como identificando la relación de esa empresa o con el resto de empresas del grupo, para quienes factura, qué servicios presta cada una, cuál es el objeto social de cada una de ellas, la actividad económica preponderante declarada ante el SAT, ante el IMSS, ante autoridades locales, fiscales o administrativas, qué bienes y servicios u obras factura, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a justificar fiscalmente que le está pagando una empresa a la otra? Número de trabajadores, qué puestos tienen estos trabajadores, en qué domicilio se encuentran y demás, ¿verdad? Que es una serie de información que debe de observarse en los lineamientos nuevos fiscales para no caer en contradicciones con la autoridad ante una posible revisión. El plan consistirá que una vez hecho este inventario de empresas y que hayan aportado todas las áreas involucradas la información, bueno, identificar qué empresas pueden tener un problema entre sí, qué empresas tienen actividades no congruentes, qué empresas pueden ser declaradas como operaciones simuladas, o como EDOS o como EFOS, como deductores de operaciones simuladas o como emisores de operaciones simuladas. Buscar una opinión legal en el marco de cada una. Representación para la toma de decisiones a través de los directores o de las áreas que toman las decisiones en la empresa, de exponer cuáles son los cambios que están obligados a hacer para que se autoricen y se ejecuten. En caso de que algunos de estos esquemas no sean posibles, buscar alternativas que sean financieramente viables o que sean viables para la organización en el mejor desempeño de su core business. Hacer una discusión interdisciplinaria, porque si bien es cierto, tal vez el asesor fiscal o el asesor laboral verá esto siempre desde una perspectiva de su especialización y podrá dejar de observar las consecuencias comerciales o las consecuencias financieras o las limitaciones que haya entre partes relacionadas, o cualquier otra cuestión que pueda afectar la operación de manera grave. Al final se tomará una decisión cuya ejecución debe ser reformar los objetos sociales,
reformar los objetos de los contratos de las empresas, determinar el nuevo tipo de contratos que deben de usar entre ellos, vigilar que los conceptos de facturación sean racionales con la información anterior y considerar que se pueda demostrar en cualquier revisión la materialidad de dichas operaciones que quedarán en papel. Realmente deberán considerar si los motivos de esta reforma fueron la ayuda para la clase trabajadora o es una simple cortina de humo para cubrir el verdadero fin, que es recaudatorio a través de multas, incumplimientos, eh, el control a través de información múltiple de operaciones fiscales y financieras entre empresas. Habrá que preguntarnos eso. Es de vital importancia que si su empresa requiere hacer una reingeniería corporativa a causa de la reforma laboral, se acerque a verdaderos expertos. En Mora Rocha Abogados esperamos ser parte clave de su equipo de transición a la nueva legalidad de la subcontratación.